Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y estoy esta noche aquí para hacer la lectura de Tauro. Si tenéis a Tauro como signo solar, ascendente lunar o está en vuestra casa astrológica como Venus, os recomiendo que veáis esta lectura. Y también si vuestra persona especial es Tauro. Para aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer reales vuestros sueños, yo puedo hacerlo, que vuestra persona esté con vosotros o que vuelva. Me escribís a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción, me contáis lo que os sucede y os ayudaré. Y bien, Tauro, vamos a empezar con tu lectura. Estoy muy emocionada. Mirad lo que os he puesto en esta baraja que vamos a utilizar. As de pentáculos como vosotros, signos de tierra. Ya sabéis que voy a empezar con mi baraja, que es un oráculo maravilloso de 120 cartas que nos van a dar todos los consejos y cómo se encuentra esta persona o en el amor que os depara. Y también mi baraja de mensajes. Estas las dejaré a un lado. Y ahora sí, voy a sacaros unas iniciales, Tauro. Veamos. Y estas, la K, la T, la I, la C, la H, la S y la F. Decidme en comentarios si coinciden con vuestros nombres iniciales o el de vuestra persona. Y ahora sí, Tauro, voy a dejar vuestra tarjeta aquí. Como veis, estoy de estreno con vosotros. Esta es la primera vez que utilizo este mantel de terciopelo, precioso con el yin y el yang. Y voy a preguntar qué os depara en esta semana de abril y los próximos 3 meses, pero quiero que os toméis esta lectura también como atemporal. Es lo que me gusta hacer a mí. Y ahora sí, yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles para vosotros los Tauro, para que me den luz, verdad y justicia. Y siempre pido por vuestra unión, porque sé que hay muchas personas que me veis y estáis deseando ya tener un reencuentro con la persona que amáis o conocer a alguien. Mi baraja da respuesta a todo, no importa si estás aquí y tienes un ex, alma llama gemela, si estás chateando con esa persona y todavía no la conoces, relaciones a distancia. Vamos a saberlo todo sobre vosotros y vuestra persona. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? Amigos míos, yo os imagino al otro lado. Cada vez que hago las lecturas estoy acompañada por vosotros. Gracias de verdad. Estoy barajando, pero tengo tanto que agradeceros por vuestra ayuda, comentarios, apoyo. Quiero que recordéis siempre que es nuestro canal. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? La primera carta para vosotros, Tauro, y veamos. Tauro. Esto no sucede habitualmente. Y para los que no me conocéis todavía, sabéis que no solamente en las lecturas para YouTube, sino privadas. Yo me guío mucho por la primera carta. ¿Quiénes estáis viendo el 11-11? O tenéis una conexión con esta persona de almas, llamas gemelas, señales, intuición. Lo estás sintiendo, Tauro. Esta persona y tú sois llamas gemelas. Tus guías espirituales te muestran cambios y una reunión con tu gemelo. El espíritu también se está comunicando con él. Estáis en el camino correcto. Una cifra maravillosa que me habla de nuevos comienzos como todos los 1. ¿Dónde veis estas secuencias? También pueden ser el 2-2, 3-3, 5-5. Son vuestros guías espirituales, sí. Ángeles y arcángeles que os envían estas señales para que confiéis y sigáis haciendo el camino y ese despertar espiritual, hacer cambios en vuestra vida, mejorar en vuestro trabajo, hacer la pasión que deseéis. Esta es una lectura que prácticamente con esta carta me quedaría. ¿Veis a esta pareja aquí? Así es lo que desea esta persona contigo.
abrazarte. Hay mucha pasión y deseo. Si es de él o de ella, aquí estáis. Hace mucho tiempo hicisteis un pacto de almas. De eso se tratan las llamas gemelas, si lo sentís así. Y volvisteis una y otra vez en la tierra para estar con esta persona. Y a veces creéis que todo esto es una locura o fantasía. Es una irrealidad. Porque veis estos números por todas partes. Cada vez que desbloqueáis vuestro móvil, miráis la hora, estáis viendo un vídeo o un comentario y de repente es el 1111 o el 111. Seguid por este camino, Tauro, porque van a venir cosas extraordinarias a vuestra vida. Y yo he preguntado de abril, primavera, verano, y va a haber un reencuentro. Lo siento así, porque mi intuición, mis guías espirituales me están diciendo, Esther, algo se aproxima. Decidme en comentarios quiénes lo veis. Maravilloso, Tauro. 120 cartas y la primera es el 1111. Ya estoy ante almas llamas gemelas. Deseo que esta lectura la encuentren todos, porque os va a ayudar en vuestro camino. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? Tauro, una gran sorpresa, fascinación por parte de esta persona. Se siente completamente hechizado, pero es algo natural. Desea tanto que estés entre sus brazos, amarte y poseerte físicamente. Un reencuentro. Y si todavía no habéis conocido a esta persona, será un encuentro mágico, porque ya la conocéis de vidas pasadas. Miradle a los ojos, lo sentís que él o ella son para vosotros. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? ¿Qué le depara? Son muchas cartas. Veamos qué más, cómo se está sintiendo esta persona. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? Tauro. Hay mucha energía, lo estoy sintiendo con las cartas. Tengo aquí un 7 de espadas, Acuario, el primer signo de la tirada. Mirad, amigos míos, alerta, observación, falsedad, deshonestidad. Todo puede parecer un espejismo. Presta atención a las señales de las personas que están a tu alrededor. Aquí hay gente que está a vuestro lado y que no es lo que parece. Tened cuidado. Porque vosotros sabéis que esta unión es real. Espiritualmente la tenéis. Y aquí alrededor hay personas que no os están deseando todo el bien, que vosotros creéis. Guardadlo en secreto. Esta energía del 7 de espadas es alguien que entra en un campamento, se lleva 5 espadas y deja 5. Se lleva y deja 2 espadas, porque no le importa que los demás sufran. Es alguien que toma lo que desea. Puede ser un falso amigo, algún familiar. Quiero que veáis bien esta foto y que estéis alerta. A veces es necesario que guardemos lo que deseamos hacer, nuestros proyectos y sentimientos respecto a esta persona, porque puede ser incluso una persona que esté alrededor y quiera tener algo con la persona que amáis. Mantened los ojos abiertos. Y aquí tengo a Acuario. Yo siempre recomiendo que aquellas cosas que más deseéis no se las contéis a nadie. Porque hay personas que son celosas, que tienen envidia, que pueden malmeter en vuestra relación. Seguid vuestra intuición y que sea para vosotros. Esas conversaciones internas que tenéis, incluso con vuestros ángeles, con Dios, son privadas. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Tauro en el amor?
¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana y en los próximos 3 meses? Éxito, una carta asociada a los pentáculos Tauro, Virgo y Capricornio. Aquí tenéis el resultado de vuestro trabajo. Proyectos, y he hablado de ello. Inspiración, metas. Enfócate en tus negocios y carrera. Cuando tú brillas, atraes a tu gemelo. Desarrolla tu potencial y creatividad. Vosotros que sois un signo de tierra, que en el tarot está simbolizando el disfrute de los placeres más mundanos y que tenéis muy claro lo que tenéis que hacer. Si estáis pensando no solamente en esta persona, sino en algún proyecto a futuro, en algún plan, hacer una mudanza, cambiar de trabajo, conseguir uno, lo vais a conseguir. Carta de éxito y el 11-11. Como os he dicho, amigos míos, el 11-11 no solamente me habla de vuestra llama gemela, sino también, como os he dicho antes, de nuevos inicios. Hay algo que vosotros estáis haciendo, que tenéis en mente y que decís, es algo que no sabéis si va a funcionar o no. Yo os digo que os lancéis. Vais a triunfar, amigos míos. Mientras, mantened vuestros deseos en secreto. Las almas llamas gemelas, con esta carta de éxito que tengo aquí, no simplemente están aquí para estar juntas físicamente, sino para que los dos se unan y ayuden a los demás. ¿Quiénes de vosotros hacéis algo que sea altruista? Ayudáis a otros. Incluso no solamente a las personas, me refiero a los animales, la naturaleza. Estáis al servicio del mundo. Por eso sois una llama gemela. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Tauro y qué siente esa persona? ¿Qué siente esa persona por Tauro? ¿Qué siente esa persona por Tauro? ¿Qué le depara en el amor? Aquí tengo 2 cartas que han saltado volando. Rey de bastos, Leo. Mirad, así está esta persona, con mucho fuego, de nuevo. Tauro, os prometo de verdad que ahora estoy con mi piel erizada. Lo siento hasta mi cuerpo eléctrico, mis brazos y mis piernas. 11-11, éxito, esta carta que os ayuda a alejar malas energías. Un rey de bastos y al lado un 4 de bastos. Aries. Almas, llamas gemelas, celebración, boda. Un contrato que, como os he dicho, está más allá de lo material. No es simplemente firmado. Vosotros que estáis aquí ya lo sentís. Qué maravilla, Tauro. Estoy ahora mismo muy emocionada y sorprendida. Así os ve y os siente esta persona, con mucho fuego de la pasión, como un verdadero rey de bastos. Entendimiento, comunicación, atracción. Te desea muchísimo. Tu gemelo puede comprender tus sentimientos y su enorme intuición le permite ver sus emociones, tus emociones y deseos más ocultos. Una persona que quizás ya has conocido, con la que te sientes muy cómplice. Habláis de todo, os encanta estar juntos o lo deseáis. Apasionadamente y románticamente, porque mirad qué 3 cartas tengo aquí. Tauro, 120 cartas y las que me han saltado para vosotros son increíbles. 4 de bastos, celebración, vinculación. Vuestro amor es más elevado que un contrato legal. Tu gemelo te entrega su cuerpo y su alma. No solo desea darte un anillo, sino vivir contigo para siempre. Alguien que, con este grandísimo rey de bastos, piensa en el pasado, pero no simplemente de esta vida, sino de las vidas que ha recorrido contigo. Mantiene sus piernas abiertas con ese chakra raíz y sacro para ti, con todos sus chakras también abiertos. Él te comprende y tú también. Te sientes muy a gusto cuando estés con esta persona
Veis, él también está viendo números y teniendo señales. Intuición sobre ti, sueños maravillosos. Muchos deseos carnales. El 4 de bastos, que para mí, con el 6 de copas, son grandísimas cartas que me hablan de una vinculación eterna, llamas gemelas. ¿Ves? Aquí hay una celebración, una boda, un anillo, flores. Esta carta está representada en el tarot Rider-Waite por un palio nupcial. Mucha fiesta, comida, flores, alegría, bullicio, con vuestra familia y amigos. Esto es lo que esta persona quiere y está buscando. Él o ella ya saben que hace mucho tiempo que están conectados con vosotros. Es algo que jamás se podrá romper. Incluso si ha tenido otras relaciones, han significado que ha aprendido. No quiero decir que las relaciones kármicas no sirvan. Lo que sucede es que jamás ha encontrado, como vemos aquí, su yin y su yang. Esta persona es para ti, Tauro, si estás aquí en esta lectura. Mucho amor para siempre. Este contrato ya lo tenéis firmado vosotros desde hace tiempo. Y tengo aquí a Leo, voy a ponerlo, Leo y Aries. Muchísimo fuego en esta lectura para Tauro. ¿Quiénes tenéis a signos de fuego o incluso Acuario en vuestra carta o lo es vuestra persona? Y voy a sacaros una carta más porque esta lectura está clarísima. Estaréis con esta persona porque ya lo estáis espiritualmente. Se acercan tiempos de gloria. Maravilloso. Con abrazos, ternura, pasión. Estar con esa persona en vuestra casa. Celebrando una boda maravillosa. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? Tauro. Estoy muy emocionada, como siempre, ya me conocéis, porque conozco las cartas, amigos, las energías, lo estoy sintiendo. Ay, Tauro. Esta persona quiere disfrutar tanto contigo, de estar comiendo, ir a un restaurante, de hacer el amor, de estar con todos vuestros amigos, de hablar, de hacer proyectos juntos. Es todo, tu marido o tu mujer. Jamás se ha sentido tan bien. Exploración. Y una carta más. Esta ha salido disparada y voy a ver qué tengo en la base de la baraja. Bloqueo. Mirad, Tauro. Ejercicio del espejo, almas, llamas gemelas y exploración. Os podéis sentir así, como este 8 de espadas. Quizás ahora no tengáis comunicación con esta persona. Aquí tengo el signo de Géminis. Veis que está esta chica en la silla. Nadie la está atando. En el 8 de espadas sí, tiene ataduras, pero puede desatarse. Puede que esté hablando para personas que tengan ahora muchas dificultades. Que esta persona esté alejada, con un 4 de copas, Cáncer, que haya sufrido también mucho en su vida. Mira que tengo aquí también pasión, así desea tocarte en la ducha. Tengo un caballero de bastos, Sagitario, te desea mucho, Tauro. Así te ve, eres muy poderosa. Yo en mi baraja tengo mujeres así, como en la fuerza, como la emperatriz. Que están desplegando toda su energía femenina, como en la luna. Aquí, la carta del diablo, Capricornio. Muchos juegos, fantasías que tiene esta persona con todos vosotros. Es hora de perdonar. Así te veo, amor mío. 2 de copas, Cáncer. Eres mi amor en espejo. Yo soy tú. ¿Ves las sincronicidades, los números, los sueños que tenemos juntos? He vuelto a esta vida para reencontrarme contigo. Tauro. Exploración, falta de rumbo, necesidad de orientación. A veces te sientes así, Tauro, puedes estar perdida. ¿Qué debo hacer? ¿Qué decisiones son las mejores que puedo tomar? Mirad cómo esta chica está buceando. El mar es infinito, el océano, profundísimo. Seguramente aquí tenéis decisiones muy vitales que tomar. Puede ser que estéis una pareja y tengáis que separaros. Puede ser que queráis hacer otro trabajo diferente y os falta seguridad. Y yo os digo desde la primera carta que no sois un efecto casual aquí, en la Tierra. No sois azaroso,
Almas, llamas gemelas, tenéis un propósito divino aquí. Recordad quiénes sois y seguid hacia adelante. Vais a hacerlo muy bien. Ejercicio del espejo, iluminación, autoconocimiento, ascensión como en un 2 de copas. Yo te estoy mirando. Quiero que lo hagáis para conectar mucho más con vuestra alma o llama gemela. ¿Qué es aquello que no entendéis? Puede ser que esta persona os bloquee en redes sociales, no os hable, no os esté contestando los WhatsApp y os desesperéis. ¿Qué hacéis mientras vosotras? Trabajad en vosotras mismas, porque los cambios, como en el espejo, cada vez que os miréis, él o ella también los harán. Aquí hay fuerza, fuerza de mujeres, es energía, amigos míos. En el 8 de espadas aparece una chica que está atada, que prácticamente no se puede soltar. O eso es lo que ella cree. Pero hay otra vida. Hay agua en este 8 de espadas y un castillo a lo lejos que nos dice: es tu segunda oportunidad, deshazte de tus propios miedos y nudos y haced este ejercicio del espejo. Bien, Tauro, si tú estás siendo una lectura conmovedora, increíble, preciosa. Y ahora unos mensajes de esta persona para ti, Tauro. A ver, ¿qué mensaje? Es que no me ha dejado. Cercanía, que os he dicho, a alguien que quiere que estéis en su casa. Quiere... Cuando me refiero a la pasión, amigos, no solamente hablo de relaciones íntimas, sino de estar tumbados en el sofá, de ver una película, de que esta persona te prepare algo para comer, de que te atienda, de que te proteja, como tú a él o a ella. Eso es una pareja, que se aman con respeto. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Tauro? Te siente muy, muy cerca, Tauro. Te añora. Y más, tengo aquí espionaje. Paje de espadas, Libra, Géminis y Acuario. Esto es lo que está haciendo. Investigar sobre tu vida. Tiempo. Error. Si te dejó, lo siente. Voy a ver qué tengo en la... Es que, ¿veis? Quiero que vosotros mismos, aquí, porque yo las lecturas no hago ningún corte, veáis 110 cartas completamente diferentes, con muchísimos mensajes. Está basada en el tarot y la cábala. Y yo os digo, os echa de menos. Añoranza. Aún guardo con felicidad tu último regalo. ¿Qué le diste? Y no puede ser solamente un objeto físico, sino imaginaos que le habéis mandado una canción a través del WhatsApp, sea una letra de un poema, una fotografía, una postal. Hay algo que mira repetidamente y se acuerda de ti. Comunicación. Te he escrito varias veces y pienso que me tienes bloqueado. Y ya tenía la carta del bloqueo. ¿Quiénes habéis bloqueado a esta persona? Invitación. Me gustaría invitarte a una cena romántica, a cocinar para ti mientras escucho todo lo que has hecho durante mi ausencia. Despertar espiritual. Tengo visiones sobre ti que no puedo explicar. Tú y yo estamos en la quinta dimensión. 11-11. Quinta dimensión donde se encuentran, fluyen las almas, no cuerpos físicos. Tengo aquí estas cartas que han saltado. Cercanía. Me encantaría bailar contigo como aquella vez que salimos de fiesta. ¿Quiénes habéis estado bailando con esta persona? ¿O es algo que os gusta mucho? Ahora lo haría en mi salón, acariciándote el cabello. Así te quiere ver. Espionaje. Ya os lo he dicho, paje de espadas. Soy tan cobarde que te veo en las redes sociales en secreto. Guardo las fotos que subes en mi móvil y no paro de verlas durante todo el día. Si subís fotografías y creéis que esta persona no os puede mirar, pues sí, es lo que hace. Muchas veces estas personas se hacen un perfil falso porque no quieren arriesgarse a que los veas o exponer sus sentimientos. Y hay cobardía aquí. También él tiene miedo de que le digáis que no. Tiempo. Necesito espacio para aclarar mis dudas. Tengo muchas responsabilidades y estoy intentando encontrarme a mí mismo. También recordad la carta de éxito. Una persona que está trabajando duro por sí misma. Error. Siento haberte hecho tanto daño. No te merecías mis desprecios y mi frialdad. Alguien que se pudo ir. No es exactamente la carta de la justicia, pero siente que cometió errores o que te dejó directamente en visto. Y eso es algo que no hay que hacer porque
Aunque no queramos estar con una persona en un momento determinado, por lo menos debemos de decírselo. Esta persona hizo algo que te dolió mucho, Tauro. Y ahora voy a tomar el tarot para sacaros una carta. A ver qué más tiene esta persona. Es que estas han saltado. Entonces, ¿habéis visto, Tauro? Esta es la magia de las cartas. Mirad, en la base de la baraja el 0, el número de Dios. Hay dos números, el 0 y el 9, pero es que el 0 representa lo infinito, es el potencial. Y es el comienzo y el final. Siempre estaremos aprendiendo y avanzando como el loco. Principios y finales de ciclo. Un eterno retorno. ¿Qué hace este aquí? Mirad esta cara. Está fumando. De este cigarrillo salen una especie de rayos en el universo. Está en el agua. Alguien que piensa en ti mucho emocionalmente. Por eso está aquí. Aquí hay un pequeño barquito y parece lo que es un sol, un planeta. Está dispuesto a dejar todo lo necesario para empezar de nuevo contigo. Mirad que hay muchísimas cartas y el loco es la que tiene aquí en sus letras muchos corazoncitos. Acuario, Urano, nuevos comienzos se vienen para todos vosotros, Tauro. Es una carta magnífica. Porque el loco, para mí, es la más importante. Es el único personaje que tiene pureza en su corazón y no simplemente eso, que se mueve alrededor de todos los caminos y Sefirot del árbol de la vida. El loco siempre está aprendiendo y no le da miedo tirarse al abismo. El abismo es lo desconocido, la aventura, el aprendizaje, la sabiduría, tener herramientas, construir. Ese es el loco. Es una persona muy apasionada, ya tenía muchos signos de fuego en esta tirada y aire. También piensa demasiado tu persona, porque tengo aquí un 9 de espadas. Géminis, ¿cómo lo está pasando esta persona? Y al lado tengo la fuerza, Leo. 8, un número victorioso para vosotros, Tauro. Dos cartas al lado que me hablan de que esta persona no está dejando fluir sus emociones, lo que siente por vosotros. Hay bloqueos, incluso esta persona podría estar sufriendo algún tipo de adicción. Y adicción no simplemente a algo, puede ser adicción a, puede ser al trabajo, algo que le suponga demasiado esfuerzo. Incluso la adicción a vosotros. Pero como yo tengo el 9 de espadas aquí, que ya me habla de alguien que apenas duerme, así es como se siente. Decaído, se despierta muchísimas veces por la noche, incluso puede sentarse en su cama, ir a comer algo, no puedo dormir, no puedo dejar de pensar. Esto es lo que le pasa. Está consumido también por su pasión, por tantas emociones que guarda dentro, y eso no es bueno, porque las emociones, amigos míos, tienen que salir al exterior para que podamos sanar y estar bien en equilibrio emocionalmente. Como nuestros sentimientos, debemos hablar con otros, no simplemente estar callados. Ahora, eso sí, como la carta os indica, hacedlo con personas con las que tengáis confianza. Así se siente, muy vulnerable, atrapado, sin poder dormir, con mucho sufrimiento. Hay lágrimas aquí. La fuerza maravillosa. ¿Veis esta mujer aquí cómo está? Parece una cobra, pero la está dominando. Alguien que tiene mucha pasión y deseos carnales. Tauro. Mira cómo está aquí. Ella, con piernas abiertas. Eso quiere decir que sus chakras, todos, están dispuestos para entregarse sus órganos más íntimos, su voluntad, plexo solar, corazón, todos. Está radiante. También está conectada con esta quinta dimensión, el universo, su chakra de tercer ojo y corona, despiertos. Dominad también vosotras vuestras pasiones. Estad en equilibrio. Y, como veis, alguien muy visceral que se atormenta demasiado pensando en sus propios miedos. Muy mental. Hay que dejar esto porque este 9 de espadas, amigos, no nos lleva a nada. Aquí hay pesadillas que son inútiles. La mente nos puede traicionar muchas veces. Dejaos llevar también por vuestros instintos. Mirad lo que esta persona os desea. Lo tenéis, como en la carta de la fuerza original, bajo vuestro pubis.
Esta persona haría cualquier cosa. Y con el loco aquí. Mirad, 0, un 8. Éxito. Éxito. Tauro. Qué maravillosa tirada. Y ahora voy a sacaros una carta de esta baraja. A ver qué más tiene que decirnos de esta persona. Algún consejo. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de abril y los próximos 3 meses. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de abril y los próximos 3 meses. A ver, ¿qué más? Aquí han saltado varias y ya las cojo para vosotros. ¿Qué habéis pensado? Tengo aquí Géminis, puede haber distancia entre vosotros que sea por personas, familia o que viváis en otro lugar, ¿veis? Uno está en un sol, otro en una luna y hay 2 casitas. Géminis puede serlo vuestra persona o vosotros mismos. Es lo que lo tengáis como signo ascendente o lunar. Géminis, como en la carta del mago, me habla de comunicación. No, ¿qué habéis pensado tantas veces? Porque esta carta la enfoco a que hay bloqueos y sentimientos que son negativos. Quiero que salgáis de aquí, de los noes. ¿Y qué cartas hay para vosotros? Que han saltado muchísimas. Veamos. Aquí tenemos el verano, Tauro. ¿Y de qué os hablaba? Como los girasoles, como en la carta del sol, Leo. Hay reencuentro. Tomaos este tiempo hasta que llegue vuestra persona con tranquilidad y en reposo. Mirad, aquí hay abundancia y mucho éxito. Algo va a suceder esta primavera-verano. Amistad. Así se siente esta persona, muy, muy cómplice, como en la carta de empatía o rey de bastos. 2 corazoncitos juntos, que se entienden perfectamente. Triangulación. Tengo triangulación y tengo tentación. ¿Quiénes de aquí o tenéis vosotros una relación o estáis en un triángulo amoroso? Aquí va a haber decisiones por parte de esta persona. O incluso vosotros toméis la decisión de no querer estar ya más en la relación de pareja que tengáis. Tauro ha saltado también para vosotros embarazo. Y embarazo literal. 1 más 1 es igual a 3. 3, número que está asociado a Júpiter, un 13, hora de renacer. Una chica que está embarazada, puede que ya tengáis hijos o incluso que no sean embarazos y no todas queréis tener niños. Puede ser algún proyecto material. Pero como la carta, ¿veis bien? Embarazo. Embarazo, primavera, verano. Equilibrio. Una carta muy parecida a Libra. Es lo que yo os he dicho antes, ¿veis? La carta justicia, comercio. Alguien que va a tener movimientos. Yo ya estoy viendo que por las cartas que tenía con el loco, que puede moverse hacia otros lugares. Y tengo aquí también la carta del verano con reencuentros y esta carta de amistad que tenía la carta de amigos míos, de una casita. Habéis visto, esperad que os la enseñe un momento. Tenía esta carta de aquí que me puede hablar que estéis distanciados. Esta persona también puede hacer una mudanza o vosotras mismas. Manteneos en equilibrio. Aquellos errores que esta persona cometió vendrá a repararlos. Virgo y Tauro. Me habla de 2 signos de tierra. Ya sabéis cómo es Tauro, sois vosotros. Materiales disfrutando de este mundo, de todos sus placeres, algo que es muy positivo, porque yo, que no tengo ningún signo de tierra, me cuesta mucho asentarme. Soy demasiado espiritual. Entonces también necesitamos la tierra es nuestra madre, Tauro. Todo lo que vosotros queráis lo conseguiréis. Mira, y aquí en esta cabeza de toro que hay 2 corazoncitos. Virgo, también un signo muy, muy organizado, discreto, pacífico, tímido, le cuesta expresar, pero cuando se lanza es único. Y tenemos aquí la maravillosa carta de la intuición, como el 11-11, un corazón, chakra del tercer ojo,
También me habla de otras dimensiones, cuarta, quinta, sexta dimensión, donde estáis conectados con esta persona y sintiendo estas señales, sincronicidades, números, sueños. Tenéis presentimientos, lleváis razón. Sabéis que lo que os sucede, no dejéis que lo bloquee vuestra mente lógica o la razón. Confiad en esta intuición. En una tirada que con pocas cartas tengo también muchos bastos, y de eso me habla. Confiad en vosotros, en la intuición, que es un don divino de Dios, y dejad que esta persona se acerque. Mejorad. Y vais a tenerlo todo, todo. Un verano caluroso y hermoso. Muy, muy bonito. Amo los girasoles, que a quién de vosotros le gustan también. Pues bien, Tauro, hasta aquí he llegado con vuestra lectura. Ha sido muy, muy hermosa, increíble. Y yo os deseo que desde aquí hasta la primavera-verano todos vuestros sueños se cumplan. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por vuestros comentarios, toda vuestra dedicación, el amor que me dejáis, el apoyo, los likes, suscripciones, todo nos ayuda. Y os veo en la próxima lectura. Tauro, gracias de corazón, muchos besos a todos, abrazos y mis mayores bendiciones. Gracias, Tauro.